¿qué tal? Mi nombre es Karina Nayance y voy a hablar sobre el primer parcial de la materia de desarrollo de emprendedor. Primeramente tenemos que entender qué es una empresa. Una empresa es una organización de personas y de recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad. ¿A qué más nos referimos con esto? Una empresa puede ser desde un pequeño grupo de personas, pero que tenga principalmente un propósito o alguna actividad o algún artículo que promocionar a la gente. ¿Qué es un negocio? Es un sistema diseñado para conseguir beneficios a través de la realización de una actividad, la venta de productos o la prestación de un servicio que podemos ofrecer a otras personas. Esto hace referencia a la forma en que las personas o varias obtienen dinero a cambio de un producto o de un servicio. ¿Cuál es la diferencia entre un negocio y una empresa? Una no puede ser antes que la otra. Principalmente creo que todos debemos de ser primero a crear nuestro negocio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos emprender un negocio siendo una persona. A diferencia que la empresa, tenemos que ser por lo menos un pequeño grupo de personas para hacerla crecer. A diferencia de lo que es un negocio, empezamos con nosotros mismos y nosotros mismos somos nuestros jefes, nuestros trabajadores y sabemos cuánto tiempo trabajamos el día de hoy, cuánto ahorramos y así vamos ejerciendo para que más personas se unan a nuestro negocio y se pueda crear una empresa. Esa es la diferencia entre un negocio y una empresa. Un negocio se puede empezar con una sola persona y una empresa se tiene que empezar con un grupo de personas. Importancia de la empresa en la sociedad. Una empresa es importante en dos ámbitos, el económico y el social. Todas las empresas tienen importancia en el ámbito social. Sin el conjunto de empresas no se tendría factores de producción. Primero hablaremos sobre el ámbito económico. ¿Cuáles son las importancias de una empresa en el ámbito económico? Primeramente es crear un empleo. De ahí sería mejorar e innovar productos o el servicio que estemos dando. De ahí sería la fuente de ingresos para las personas y provocar a la competencia y el crecimiento de la empresa. Promover el desarrollo de la tecnología y ayudar con la estabilidad económica. Ese es un punto muy importante porque es lo que nos va a ayudar a avanzar cada vez más como empresa. En el ámbito social, lo que se busca o lo que es importante en una empresa es crear empleos y estabilidad para los familiares de nuestros empleados, producir comercialización y mejorar en los productos y servicios como en el ámbito económico. También lograr metas individuales y grupales. Esto es igual con el fin de avanzar como empresa, tanto como por dentro, en el ámbito hablando de cómo somos como grupo, como equipo, y hablando también de engrandecerla a modo económico. A lo mejor el día de mañana tener 2 empresas o 2 lugares más donde nosotros vamos a proporcionar nuestros productos. ¿Cuáles son las clases de empresas? Existen muchos tipos de clases de empresa, por ejemplo, según su tamaño, en grandes, medianas y pequeñas empresas. Otro tipo sería según el sector económico, donde se desarrolla su actividad. Esto también tiene que ver con el sector primario, secundario y terciario. Según la propiedad de su capital. Esto tiene que ver con las empresas públicas, privadas y mixtas. Según el ámbito de actuación, ámbito geográfico como la empresa realiza sus actividades. Según su forma jurídica, esto tiene que ver con los tipos de empresas individual o societaria. Empresas según su
excedencia del capital. También empresas públicas del sector público, empresas privadas que están encargadas de individuos particulares. Y por último, empresas mixtas. Estas tienen participación en todo lo que tiene, pues sí, como su nombre lo dice, ser mixtas. ¿Qué es un organigrama? Un organigrama es una herramienta de administración que se presenta en forma gráfica. Esto normalmente se usa para una mejor planificación o un mejor desarrollo en las empresas. Las ventajas de hacer un organigrama son bastantes. Un ejemplo es que se puede y se debe de compartir con todo el equipo de trabajo para que sea una mejor lenguaje entre trabajador y jefe. Se puede aplicar a cualquier tipo de organización. También se nota a primera vista cuáles son los errores. Al hacer un organigrama podemos decir que es como si hiciéramos un borrador donde fácilmente se va a ver lo que sí se va a lograr y lo que no. También tiene un orden, que creo que es lo más importante también en un organigrama, el orden de cómo llevamos las cosas o cómo se van a hacer las cosas. También el organigrama tiene una que otra desventaja, como por ejemplo afecta a la eficiencia. Otra desventaja es que se tienen que realizar cambios repentinos. Ahora hablaremos sobre las finalidades económicas y sociales. Se dividen en interna y externa. La externa es la producción de bienes y servicios que tienen un fin, que es satisfacer las necesidades que surgen en la sociedad. En el ámbito social, en el externo, consiste en la construcción del desarrollo de cada sociedad. Se debe intentar en el desempeño económico. Ahora hablaremos sobre los factores económicos. ¿Qué son los factores económicos? Es fundamental estudiar cómo va la economía del país para saber las opciones que tenemos. Es por eso que se le dice factor económico, donde tenemos que saber cómo va la economía en nuestro país y cómo vamos a avanzar sabiendo lo que está pasando en la economía. Las variables que se consideran son crecimiento de PIB, consumo interno, tasa de ahorro, inversión, la inflación y el desempeño y también el desempleo, que son los puntos importantes a ver tanto en un trabajo como en la economía, que es la que estamos, por ejemplo, pasando ahorita por lo que está sucediendo en México. Es bastante difícil en estos momentos salir a buscar un trabajo. Ahorita lo más primordial sería emprender desde casa. ¿Cuáles son los factores socioculturales? Las tendencias a nivel de consumo, tanto en la moda, las costumbres y en otros aspectos, marcan el cambio a seguir para llegar a un público objetivo. Y si no lo podemos dejar de lado así de fácil, no tenemos que seguirlo si queremos seguir vivos en esta industria. El análisis sociocultural comprende de muchos más puntos. Ahora hablaremos sobre las fuentes de financiamiento. Son las vías que utilizan las empresas para conseguir los recursos financieros y realizar una determinada actividad. Se necesita de estas fuentes en una empresa para garantizar la continuidad de sus funciones y objetivos y obtener dinero para lograr sus metas y objetivos. El sector público es un conjunto de organismos en instalaciones que son manejadas directamente o indirectamente por el Estado.
Representan la propiedad colectiva o pública en contraposición del sector privado, ya sea individual o con una empresa. ¿Esto qué quiere decir? Hablamos de grupos o pequeñas empresas, se podría decir así, que buscan apoyar a nuevos emprendedores, a nuevos negocios y a nuevas empresas. Son diferentes tipos de ayudas, pero hay tanto como privadas como públicas. Pero aquí te explico algunas de ellas. Primero empezaremos con las de tipo de financiamiento público. Una principal es la llamada triple F. En inglés significa amigo, familia y tontos. Consiste en pedirle dinero a gente que confía en ti. Son pequeños montos, pero ayudan al desempeño de tu empresa. Una de las ventajas de usar este método es que levantas dinero rápido. Otro tipo de desempeño público es crowdfunding. Consiste en plataformas donde puedes publicar tu proyecto. Si lo aceptan, se publicará para que gente pueda invertir en el proyecto. Sus montos son altos, han llegado hasta 2 millones de pesos. Las ventajas de es que tienen cierto respaldo de intermediario que ya revisó que todo esté en orden. Ahora hablaremos del sector privado. El sector privado parte de la economía que se busca el lucro en su actividad y no está controlada por ninguna parte del Estado. Aquí también te doy unos ejemplos. Uno principal es el famosísimo llamado capital semilla. Es apoyo financiero temporal en forma de orden, solo para el arranque de la etapa inicial de tu empresa. Simplemente en ese aspecto es en el que te apoyan y de ahí en adelante te rascas las manitas tú solito. Otra es la capital de riesgos de fondos. Esta proporciona una capital de recibimiento a empresas que están comenzando y que operan en el mercado de alto crecimiento. Esto quiere decir que si tú vas a un rango más alto, pero estás también apenas iniciando o es un nuevo objetivo para tu empresa, o sea, tu empresa ya es grande, pero tú quieres emprender algo nuevo, este tipo de capillas te ayudan a que ingreses un nuevo proyecto, pero ya saben que tú ya tienes una buena economía. Otro tema visto en este parcial es la globalización. Esto se refiere al cambio hacia una economía mundial con mayor grado de integración e interdependencia. Sus principales componentes son el del mercado y producción. La opción de practicar en la lógica comercial que ofrecemos en la actual economía está abierta a todas las empresas. Para hacer esto posible se debe de tener estrategias y el avance hacia una visión global que facilite las ventajas de adaptación corporativa en el exterior. Ahora hablaremos sobre qué es un plan de negocios. Un plan de negocios es la descripción detallada del negocio que se quiere emprender. Es un producto dinámico en el que se describe cómo se va a operar y desarrollar el negocio durante un periodo determinado. Es una hoja de ruta que permite abordar oportunidades y obstáculos esperados e inesperados. Es una hoja de ruta que permite abordar oportunidades y obstáculos esperados o inesperados en el futuro para que ya no vaya en el entorno competitivo particular de esos negocios, sea nuevo o ya sea existente o incluso solo sea un proyecto. Es muy bueno tener una planeación de negocios. ¿Cuáles serían las ventajas de hacer un plan de negocios? En primera parte, te mantienes centrado
en cuál es tu estrategia y cuál es tu punto final. Unos segundos serían los objetivos de negocios, que serían más claros. Tus proyecciones serían más asertivas. Las prioridades tendrían más sentido. También entenderías las interdependencias. Otra ventaja también sería que te mantendrías al día de cómo vas avanzando en tu plan. Serás mejor delegando tareas, o sea, serás mejor diciendo quién hace qué y quién hace otras cosas. Dirigirse al equipo también es una ventaja, porque va a ser más fácil que te entiendan cuál es el futuro o lo que esperas en tu negocio. También es una forma de motivarlos para que vean cuál es el resultado que se busca en la empresa. Manejar el flujo efectivo también es una ventaja, y evitar que tu negocio se estanque o se vaya a la quiebra es un punto demasiado importante, por el cual debes de hacer un plan de negocios para que el día de mañana, si sale algún problema, sepas cómo solucionarlo. ¿Qué características tiene un plan de negocios? Un plan de negocios puede proporcionar los factores claves de éxito y de negocio. Responde las posibilidades y preguntas de los inversionistas. También no se deja ideas al aire y se utilizan terminaciones más precisas para que todos te entiendan, tanto como tus empleados, tanto como tus inversionistas. Es muy breve y no pasa de 30 páginas. También tiene que ser algo que sea fácil de entender y permite la lectura sencilla, ya que es un plan y tú buscas la forma de no hacerlo también tan tedioso. Y algo que también tiene que ser muy importante es la forma que presentas tu plan de negocio. Debe de ser implacable y que llame la atención de tu objetivo. ¿Qué es el marco legal? Proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y la naturaleza de la participación política. Puede haber lagunas, conflictos e inconsistencias entre las diferentes partes que dan forma a un marco legal. Legislación fiscal es el conjunto de sistemas legales y reglamentarios que organizan la percepción de los impuestos. El papel de las empresas en relación a los impuestos es muy importante, ya sea como agente económico sujeto al intermediario que gestiona determinados impuestos, como la construcción, sociales a cargo de los trabajadores, o el IVA que recarga sobre los consumidores. Los tipos de impuestos son varios, como el directivo, los indirectos, sobre los beneficios, actividad económica, que se le abrevia como IAE, las empresas, y el impuesto sobre el valor agregado, que todos lo conocemos, llamado IVA. Ahora, la legislación laboral. La legislación laboral son leyes y normas que tienen por objetivo regular las actividades laborales, ya que sean ya que respetan más que nada a los derechos del trabajador, como también a sus obligaciones, y lo mismo para el emprendedor. Estas se diferencian en dos partes. El derecho individual. Este derecho representa todo aquello que tenga que ver con los derechos del empleo o del trabajador. Y el otro aspecto que se divide es el derecho colectivo. El derecho colectivo tiene que ver con la figura del sindicato, que el sindicato es aquel grupo de personas que defiende y protege a los trabajadores de la empresa. Ahora hablaremos sobre la legislación mercantil. Está totalmente vinculada con el comercio y respecto a la actividad comercial que se fomenta en una empresa, reglamentando la forma de llevar a cabo esta actividad desde el punto de vista jurídico y económico.
Existen varias fuentes de derecho mercantil, como la ley mercantil. Es la combinación de fundamentos normativos. La costumbre mercantil, el valor que posee. La jurisprudencia es un tema muy importante en este parcial fue el comercio exterior. El comercio exterior se enfoca en la relación comercial de un país con el resto del mundo, considerando que las normativas locales, tratados y acuerdos internacionales de los cuales forman parte y sobre los cuales se tiene que regir cada país para poder participar en el mercado mundial. Un ejemplo es el comercio mexicano. El comercio exterior mexicano está conjunto de actores, instituciones y sectores que practican desde una perspectiva mexicana. Este es un ejemplo de cómo es el comercio exterior en México. ¿Qué es el Incoterms? El Incoterms facilita el comercio y evita confusiones al momento de realizar una compra o venta. Esta debe quedar comprendida tanto como las responsabilidades de cada parte involucrada, a quienes asumimos los riesgos, los gastos y hasta qué punto. Son un conjunto de normas que delimitan los derechos y responsabilidades entre compradores y vendedores. ¿Por qué existe el Incoterms? El Incoterms más que nada existe por el hecho de que mucha gente se podría deslindar de cualquier falla, de cualquier inconveniente que hubiera en el transcurso de la llegada del producto. Es por eso que tenemos que hacer este papeleo para tener pruebas de quién estuvo al pendiente de su llegada, quién estuvo cuando el paquete se fue de envío, y a esos aspectos para que el día de mañana no haya inconvenientes o, como se puede decir, un teléfono descompuesto. El Incoterms no había sido actualizado hasta apenas su última actualización fue en el 2010. Actualmente su nueva actualización fue en este 2020, que aquí están los tipos de Incoterms, que son los nuevos del 2020. Por último, hablaremos sobre los trámites para registrarse y tener licencias. Daremos solamente los puntos importantes que debes de tener en cuenta para tener una empresa. ¿Qué es lo primero? Primero tenemos que redactar el acta constitutiva de la sociedad. Después de eso tenemos que sacar nuestros documentos y requisitos para la exportación. Para el día de mañana, si queremos empezar a exportar nuestros productos, tengamos las licencias y los requisitos que se necesitan para no tener problemas. Y de ahí sería la inscripción en el servicio de administración tribunal. Esto igual es lo mismo para no tener problemas el día de mañana. Otro punto muy importante como dueño de la empresa es que nosotros tenemos que inscribir a nuestros trabajadores tanto como en el IMSS como en el Infonavit, para que ellos desde el momento que empiezan a trabajar con nosotros empiecen a crear su futuro o su hogar. En este caso, si en algún momento les llega a pasar algo, de un 5% creo que es lo que se les quita de su sueldo para pagar lo que es el seguro, si en algún día les llega a pasar algo, o el Infonavit, para que se les quite el 5% para el día de mañana ese 5% acumulado tenga el precio para pagar una casa. Y por último, lo que ya habíamos hablado, que tenemos que tener como requisito, es pagar nuestros impuestos para no tener problemas. Después de hablar de todos estos temas, mi opinión es bastante se podría decir que importante. En mi opinión, creo que debemos de trabajar muchísimo para sacar todos estos trámites, todo lo que tiene que ver
con nuestros trabajadores para que se sientan cómodos, tener un organigrama bastante extenso para que nuestro proyecto o nuestra empresa salga adelante tal y como nosotros queremos. Entonces todo aquello que acabamos de ver es bastante importante para el desempeño si nosotros en algún momento queremos empezar nuestra empresa. Espero haya sido de su agrado y eso es todo de mi parte. Gracias.